30 AC, César Augusto entra en Alejandría y toma el control de la misma para la antigua República Romana. 314, el emperador Constantino y convoca el concilio de Arles. 527, Justiniano y se convierte en emperador bizantino. 608, se dedica columna de Focas al emperador romano Focas, último añadido del Foro Romano. 939, las tropas del rey leonés Ramiro II vencen a las andaluzas de Abderramán III en la batalla de Simancas. 1137, en Aragón, actual España, Ramiro II promete en matrimonio a su hija Petronila con Ramón Berenguer IV de Barcelona. 1291, se funda la Confederación Helvética con la unión de los condados de Uri, Siwitz y Unterwalden, formado este último por Obwalden y Nidwalden, germen del Estado suizo. 1443, Alfonso V continúa su política expansionista y conquista el condado de Fano. 1461, Eduardo IV se convierte en rey de Inglaterra. 1469, Luis XI de Francia crea en Amboise la Orden de San Miguel, que es una orden militar. 1492, en España, los reyes católicos ordenan la expulsión de los judíos. 1498, Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamará Colombia. 1518, en Estrasburgo, en esa época parte del Sacro Imperio Romano Germánico, llega a su apogeo la epidemia de baile de 1518, aproximadamente 400 personas bailaban enloquecidamente en las calles sin parar. La mayoría murió como consecuencia de infartos cardíacos, ataques cerebrovasculares y agotamiento. 1595, muere en la horca Gabriel Espinosa, el pastelero de Madrigal, que fingió ser el rey Sebastián de Portugal. 1610, Rodrigo de Vivero llega a tierras mexicanas procedente de Japón. 1674, en Utrecht, Países Bajos, un tornado destruye la nave que unía la catedral de Domkerk, y la torre de Domtoren. 1704, la escuadra anglo-neerlandesa, al mando del contraalmirante George Rooke, comienza el asedio de Gibraltar, durante la Guerra de Sucesión Española. 1726, se otorga la Carta Puebla al municipio de Figueroles, Castellón. 1772, se produce el primer reparto de Polonia, en provecho de Prusia, Rusia y Austria. 1774, el elemento oxígeno es descubierto independientemente por Joseph Priestley, corroborando los hallazgos previos de Carl Wilhelm Scheele. 1776, el rey Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata. 1832, entra en servicio el primer ferrocarril de vapor en Austria, entre Linz y Schkeuditz-Hovice, destinado al transporte de sal. 1834, queda abolida la esclavitud en todos los territorios dependientes del Imperio Británico. 1837, en Barcelona se publica el primer número del periódico El Constitucional. 1867, Rusia vende Alaska a los Estados Unidos por $7,2 millones. 1889, se funda el Listín Diario, el periódico de mayor circulación en la República Dominicana. 1898, se inaugura el Museo Español de Arte Contemporáneo en el Palacio de Bibliotecas y Museos de la calle Recoletos de Madrid, actual sede de la Biblioteca Nacional, con Pedro Madrazo como director. 1900, el médico cubano Carlos Finlay hace público sus descubrimientos sobre el mosquito transmisor de la fiebre amarilla. 1901, el venezolano Carlos Rangel Garviras, se subleva contra el general Castro, dirigente de la República. 1902, la explosión de una mina de carbón en Wollongong, Australia, causa la muerte de un centenar de obreros. 1907, en la isla de Brownsea, Inglaterra, el militar Robert Baden-Powell realiza el primer campamento scout de la historia, considerado el nacimiento del escultismo. 1911, en Huelva, España, un gran incendio destruye la fundición Bessamar de Río Tinto. 1912, en el Jungfrau, Alpes suizos, entra en servicio la estación de ferrocarril del Jungfrau-Hoche, a 3.454 m de altitud. 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. 1915, en Bahía Blanca, Argentina, se funda el Club Atlético Puerto Comercial, Ingeniero Guite. 1916, dirigibles alemanes bombardean Londres. 1917, el Papa Benedicto XV hace un llamamiento a la paz a todas las fuerzas beligerantes. 1920, en la India, Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil. 1926, en México entran en vigor las leyes anticlericales que dan inicio a la Guerra Cristera, la cual no finalizaría hasta 1929. 1927, en Nanchang, China, se produce el primer alzamiento comunista. 1928, diputados croatas fundan un parlamento separatista del resto de Yugoslavia. 1933, en Halle, Alemania, se imparte el primer curso de higiene racial,
que durante el Tercer Reich será obligatorio dentro del programa académico de formación médica. 1934, en la India, Gandhi concluye su campaña de solidaridad con la casta de los parias. 1942, en Daegu, Corea del Sur, se registra la temperatura más alta en la historia de ese país, 40 grados, 104 grados Fahrenheit. 1943, Birmania se independiza del Imperio Británico. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Varsovia se subleva contra la ocupación alemana en un combate que dura 63 días. Tras el alzamiento, el ejército alemán destruye el 85% de la ciudad. 1945, en México se constituye un nuevo gobierno. 1946, los griegos se manifiestan mediante referéndum a favor del regreso del rey Jorge II. 1947, resolución 27 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada. 1948, Filipinas, en la provincia de Davao del Sur se crea el municipio de La Trinidad. 1950, la Unión Soviética se reintegra en el Consejo de Seguridad de la ONU. 1952, en Islandia, Asgeir Asgeirsson se convierte en presidente. 1958, a las 10:50 UTC, 11:50 hora local, del 31 de julio, a 81 kilómetros por encima del atolón Johnston, Islas Marshall, en medio del Océano Pacífico, Estados Unidos detona su bomba atómica TIC, de 3.800 kilotones. Es la bomba número 153 de las 1.132 que Estados Unidos hizo detonar entre 1945 y 1992. 1960, Benín se independiza del Imperio francés. 1964, en Venezuela se inician las transmisiones de cadena venezolana de televisión, hoy Venezolana de Televisión. 1965, en el Hospital Clínico de Barcelona concluye con éxito la intervención quirúrgica de trasplante de riñón. 1966, en Nigeria, un golpe de Estado perpetrado por el teniente Yakubu Gowon derroca el gobierno militar del general Johnson Aguiyi Ironsi. 1970, Yasir Arafat proclama su voluntad de liberar Palestina por medio de la lucha armada. 1971, se realiza el concierto benéfico de Concert for Bangladesh, organizado por George Harrison y Ravi Shankar. 1972, en Lanzarote se funda el San Bartolomé Club de Fútbol. 1976, en Nürburgring, durante el Gran Premio de Alemania, el piloto austríaco de Fórmula 1, Niki Lauda sufre un accidente al chocar su auto contra la barrera de protección, sobrevivió pese a las serias quemaduras en su cabeza y afectación a sus pulmones. 1977, en España, recién liberada de la dictadura de Franco, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Mixto, eligen el texto de la ponencia para redactar el borrador de la nueva Constitución española. 1980, en su chalet de Somosaguas, en Madrid, aparecen asesinados los marqueses de Urquijo. 1981, en Estados Unidos inicia sus transmisiones el canal televisivo de música MTV. 1989, se lanza la primera versión de Microsoft Office, que incluía Excel, PowerPoint y Word, además la versión Pro, profesional, incluía Access y Schedule Plus, cita requerida. 2003, en París, Marie Trintignant, hija del célebre cineasta francés Jean-Louis Trintignant, muere por los golpes que le propinó su pareja sentimental, el cantante Bertrand Cantat. 2004, en Asunción, Paraguay, se incendia el supermercado Icua Bolaños. Los dueños, así como los vigilantes de seguridad son inculpados por el cierre de las puertas para evitar saqueos, el resultado, alrededor de 400 muertos y más de 500 heridos. 2005, en Arabia Saudita, fallece Fahd bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita debido a una posible infección pulmonar, su muerte indica el comienzo del reinado de su sucesor, Abdallah bin Abdulaziz. 2007, en Minneapolis, Estados Unidos, se desploma un puente sobre el río Mississippi. Muchos automóviles caen al agua y hay un número indeterminado de muertos. 2008, segundo eclipse solar del milenio, visible en China y otros países y, vía Internet, en todo el mundo, cita requerida. 2014, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica está en vigor.